Cuarto video de magnitudes vectoriales. Tercer ejemplo de cómo hallar las componentes rectangulares de un vector. Vamos a tomar el vector D, que tiene 700 milímetros, una inclinación de 60 grados noroeste o al norte del oeste. Si está al norte del oeste, estará en el segundo cuadrante. Revisemos. Tengo este vector, va al norte desde el oeste. Este ángulo de 60 grados noroeste, pero vamos a tomar todo este ángulo. Recuerde que en la fórmula utilizamos el ángulo polar, la coordenada polar angular. Este ángulo sería todo este 180, todo este es 180, y si yo me devuelvo de los 180 a 60, entonces me da que el ángulo es 120. O si este ángulo es de 60, este ángulo que está aquí es de 30 y este ángulo sabemos que es de 90, así que 90 más este ángulo que es 30 me da que el ángulo polar es de 120 grados o 180 grados y me devuelvo 60, me da también 120. Entonces el ángulo polar que vamos a utilizar es 120 grados. Con este ángulo me va a dar que este y este con signos correctos. El horizontal me va a dar negativo y el vertical me va a dar positivo. Si utilizo este 60 grados sin el polar, o sea, si utilizo el ángulo normal y no el polar, el que me exige la fórmula, estos catetos me van a dar positivo, porque la calculadora va a interpretar que está en el primer cuadrante. Nuevamente entonces, imaginamos que el lapicero es un gran bombillo, entonces proyecta una componente vertical y una componente horizontal. D sub x es nuevamente adyacente, D sub y nuevamente es opuesto, el cateto opuesto viene con seno, el cateto adyacente viene con coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto hay que grabárnoslo, por favor. Entonces empiezo a utilizar mi fórmula. Entonces D sub y, el opuesto viene con seno, D dijimos que era 700 milímetros, seno y 120 grados, porque este ángulo es el polar, o sea, ese ángulo que se forma desde el este o desde el positivo de las x. Entonces me da positivo de 600. Y si le quiero agregar la parte vectorial, entonces la y viene con j. Si medimos el vector, nos encontramos que este vector tiene 7 centímetros, pero su magnitud es de 700 milímetros. Significa que se está estableciendo que 1 milímetro tiene una escala de 100 milímetros. Un centímetro de mi regla va a tener una escala de 100 milímetros. Entonces aquí diré, o desde acá, 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700. De esa manera, la magnitud de D sub y, será 100, vamos a aumentarlo un poquito, 100, 200, 300, 400, 500, casi 600. Mira, hasta me quedó corto. Vamos a mejorarlo acá un poquito. Entonces ahí están los 600, que es lo que me había dado.
Y entonces, ¿cuánto me debe dar la horizontal? Te voy a medirlo. Me debe dar algo así como 100, 200, 300, 350. Recuerde que debo pensar cómo es la escala. 1 centímetro son 100 milímetros. Entonces, ¿aquí es 1 centímetro? No. La escala sería 100. Entonces, este sería 100, 200, 300. Aquí sería 400, entonces 350. Revisemos matemáticamente. Entonces, miren que el método gráfico es impreciso. Hay que ser demasiado cuidadoso. Hay que ser demasiado estricto para que nos dé. Es muy fácil equivocarnos con un método gráfico. En cambio, con un método matemático es mucho más sencillo. Utilizando seno para y y utilizando coseno para x, me funciona muy bien. De 700 coseno, aquí viene coseno, y 120, porque recuerden que aquí utilizamos el ángulo que está desde la horizontal. Eso me da negativo. Y si le quiero dar dirección, la x, la dirección de x es y, es negativo. La y es positiva y la x es negativa. Revisemos. Efectivamente, este vector está a la izquierda, hacia el negativo de las x, y mire, está hacia arriba, hacia el positivo. Así que efectivamente, utilizar este ángulo polar me muestra cómo es el vector, cómo son sus proyecciones, o sea, sus componentes. Entonces, el vector D escrito en componente sería menos 350 milímetros y más 606,22 milímetros J. Estos valores son imposibles de medir con una regla. Imposibles. Pero la matemática nos da una muy buena indicación. El último vector va a estar en el tercer, ¿cierto? En el tercer cuadrante. X es negativa y Y negativa. Y este ángulo va al sur desde el oeste, o sea, suroeste. El ángulo es de 70 grados y la medida es de 60 hectómetros. Revisamos. Tiene 6 centímetros y la medida real son 60 hectómetros, o sea, significa que la escala establecida es 1 centímetro de mi regla equivale a 10 hectómetros. De esa manera, la proyección vertical es esta y la proyección horizontal es esta. Siempre recuerden rodeando el ángulo que le están dando. Entonces vamos a revisar. Esto es más o menos, aquí sería 1, no, sería 10, 20, 30, 40, 54, 55 tal vez. Y este de acá sería 10. Vamos a aumentarlo un poquito. Vamos a ponerlo al revés. Y este de aquí 10, 20, tal vez 10, 20, tal vez 20 o 21. Dudo mucho con el método gráfico. De alguna manera el método gráfico me ayuda a tener una aproximación. Yo sé entonces que el método gráfico me muestra que C sub X debe dar negativo y el C sub Y también debe dar negativo. Cateto opuesto, el opuesto siempre es Y, el adyacente siempre es X, y este ángulo que vamos a utilizar es el polar. El polar se forma desde el este, entonces aquí sería 90, aquí sería 180, ¿cierto? Y a estos 180 me le faltan los 70,
Así que ese ángulo formado desde el positivo de las X o desde el este será de 180 grados más 70 grados. Entonces el ángulo que voy a utilizar es de 250. C sub y sería C por seno de teta. Seno viene con y. 60 por seno de 250 grados. La calculadora debe tener una D en la pantalla. O sea, ella mide o está tomando los ángulos en grados. Si tiene una R hay que hacer el cambio, porque la R significa radianes. 60 por seno de 250 y eso me da negativo. Mire, mucho más aproximado. Esto es imposible que me dé con una regla. Es imposible. Bueno, imposible no, es muy difícil. C sub X será C por coseno. X viene con coseno. Entonces 60 coseno es 200. Coseno es coseno y el ángulo es 250. Y ese me da negativo. Efectivamente me daba esto. Entonces, ¿cómo puedo escribir C? Como menos 200 menos 20,52 hectómetros y menos 56,38 hectómetros J. Efectivamente está en el negativo de las X y también en el negativo de las J. Esa fue la forma en estos dos videos, en el video número 3 y en el video número 4, cómo aprendimos en el video número 3 y el video número 4, cómo aprendimos a hallar las componentes rectangulares de un vector utilizando las razones trigonométricas seno y coseno. En los próximos videos vamos a hallar la suma, resta, bueno, de pronto multiplicación de magnitudes vectoriales. O sea, vamos a operar vectores. Nos vemos en el 5.